En este vídeo vamos a aprender qué son los archivos de Illustrator, qué ventajas tienen y cómo podemos importarlos a nuestro proyecto de After Effects. Del mismo modo que sucede con los archivos de Photoshop, también podemos importar archivos de Illustrator. Lo bueno que tienen los archivos de Illustrator, al estar basados en vectores, es que son independientes de la resolución, a diferencia de los archivos de Photoshop. Para ello vamos a poner un ejemplo de lo que estoy explicando. Vamos a crear una nueva composición, hacemos clic en el icono de composición, vamos a elegir por ejemplo esta y vamos a importar los tres archivos que hemos elegido. Como veis tenemos aquí un archivo en PSD o archivo de Photoshop, tenemos un archivo en Illustrator y por último tenemos un archivo en formato PNG. Lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros cogemos, por ejemplo, un archivo PSD y lo escalamos, quiero decir, aumentamos su tamaño, lo que veremos es que al final lo que está pasando es que la imagen está pixelando. Del mismo modo pasa con una imagen como podría ser un archivo PNG. A medida que aumentamos su escala, vemos cómo gradualmente va perdiendo su resolución. Esto es algo que no va a pasar con un archivo de Illustrator. Como os comento, estos archivos están basados en vectores, es decir, en fórmulas matemáticas, y lo bueno que tiene es que al no depender de una resolución podemos escalarlo tanto como queramos. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a aumentar el tamaño de esta capa de aquí, y como veis tarda en pixelar muchísimo más que el resto de capas. De todas maneras, After Effects tiene una opción para solucionar este pequeño desenfoque que tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer para solucionar esto es seleccionar la opción de rasterizar continuamente. De esta forma, como veis, los bordes son ahora mucho más definidos y en ningún momento estamos perdiendo calidad por mucho que estuviésemos aumentando nuestra imagen. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva composición para explicar cómo importar un archivo de Illustrator. Lo primero que tenemos que hacer es importar el archivo. Una de las formas de importar archivos sería desplazarnos hasta la pestaña de archivo, hacer clic en importar, importar archivo. Como veis, abrirá un cuadro de diálogo y ya podríamos seleccionar. Otra de las formas sería haciendo doble clic en el panel de proyecto. Como veis de nuevo, se abre el cuadro de diálogo y si queréis aprender el atajo de teclado sería Control-I en Windows o Comando-I en Mac, de forma que también aparecería el cuadro de diálogo para importar archivos. Vamos a importar en este caso este logo que está en formato vectorial. Como veis tiene la extensión .ai, que es la extensión de Adobe Illustrator. Y tenemos, al igual que en los archivos de Photoshop, tres formas de importar el material. Podemos importarlo como material de archivo, como composición o como composición pero conservando los tamaños de capa. Si lo importamos como material de archivo y hacemos clic en abrir, para los que tengamos la versión CC de After Effects o posteriores nos saldrá también este cuadro de diálogo. Simplemente vamos a confirmar que esté en modo de importar como material de archivo y que las opciones de capa estén fusionadas. Hacemos clic en aceptar y vemos cómo aparece reflejado el archivo que hemos importado en el panel de proyecto. Cogemos el archivo y lo arrastramos a la línea de tiempo. Como veis, ya se puede previsualizar en nuestra composición y vamos a ver otra forma ahora de importar un archivo de Illustrator. Vamos a hacer ahora doble clic en el panel de proyecto y importamos de nuevo el mismo archivo. En este caso vamos a elegir la opción de importar como composición. Hacemos clic en abrir y como veis, en este caso, en vez de importar un único archivo, lo que hemos importado ha sido una composición y como veis también se ha generado una carpeta que incluye las capas de nuestra composición. Si hacemos doble clic sobre la composición de logo, vemos como aquí está nuestro logo dividido en una serie de capas. La ventaja de importar un archivo de Illustrator por capas es la de tener la capacidad de poder animar cada uno de sus elementos de forma independiente al resto de elementos de la imagen. Por el contrario, si importamos el archivo como material de archivo, lo que veis es que si queremos animar esta capa, tendremos que mover todos los elementos en su totalidad. La última forma de importar un archivo de Adobe Illustrator sería la de importar como composición conservando los tamaños de capa. Si hacemos clic en abrir,
veremos que de nuevo se crea una nueva composición en nuestro panel de proyecto y también una carpeta con las capas. Si hacemos doble clic en la nueva composición que acabamos de crear, veréis que aparentemente tenemos las mismas capas que las que hemos obtenido en la forma de importar como composición. La única diferencia que hay entre estas dos formas de importar es que cuando importamos como composición, los elementos de la composición o el tamaño de las capas que componen la composición son del mismo tamaño de la composición. Sin embargo, cuando importamos un archivo de Illustrator como composición, pero conservando el tamaño de las capas, lo que conseguimos es que After Effects mantenga el tamaño de capa igual al tamaño del elemento. Puede que ahora no parezca de mucha utilidad, pero veréis cómo en adelante será algo muy importante tener en cuenta antes de importar un archivo de Illustrator.